Bienvenidos, manitas. Hoy es el turno de decorar unas latas. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Después de haber limpiado muy bien nuestras latas, vamos a aplicarle una imprimación. Y así conseguiremos que los productos que vayamos a utilizar y apliquemos encima de la lata tengan una mejor adherencia. Con una esponjita a pequeños toquecitos, tanto por dentro como por fuera de la lata. Siguiente paso, darle el color. Yo voy a hacerlo con pintura tiza en el tono leche y voy a aplicar la pintura tanto por dentro como por fuera de la lata. Como ya os he dicho, estoy utilizando pintura tiza. Si queréis, también podéis utilizar pinturas acrílicas y con una esponjita a pequeños toquecitos. Mientras que se me seca el interior de mi lata, vamos a formar la tapa. Yo esta lata que estoy utilizando es de cacao en polvo y trae aquí una rebaba, no sé si la veis porque ya está todo pintado en blanco, pero bueno, creo que sí. Una rebaba que en este caso, esta rebaba no corta. No es como estas otras latas que esta de aquí hay que retirarla si no queremos lastimarnos. Si vuestra lata también tiene este tipo de rebaba, porque sé que las de leche en polvo también la llevan, bueno, pues la vamos a aprovechar para formar nuestra tapa. Yo he cortado dos círculos en cartón contracolado de 2 milímetros de grosor, que los voy a pegar entre sí para apoyar en la rebabita esta que os decía y que se quede al ras de la lata. Si vuestra lata no tiene la rebabita, la medida que tenéis que tomar es desde el borde, del borde al borde, para que estas piezas se apoyen en la lata. Y deberíais de cortar otra pieza más pequeña que quepa por el hueco de vuestra lata para pegarlo aquí, dejando un margen alrededor y que cuando colocaseis la lata no se os desviase, no se saliese de su sitio. Y voy a pegar las dos piezas entre sí con cola blanca. Que la cola llegue bien justo al borde para que no se nos despegue y lo dejaremos secar. Ya lo tengo todo seco y la tapa cuando se me secó también la pinté de blanco. Y para ello voy a utilizar estas dos servilletas. Esta con diseños de lavanda, tiene diferentes motivos, y esta que es a cuadritos en blanco y gris. Tanto la pintura tiza que he utilizado para la lata y estas dos servilletas me las enviaron desde Dipinto di Blu. Ya sabéis que, como siempre, os dejo los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Y voy a empezar por la tapa y voy a utilizar la servilleta a cuadros. Lo primero que voy a hacer va a ser recortar solamente el trocito que voy a necesitar. Estas servilletas llevan 3 capas, pues vamos a retirar 2 y nos vamos a quedar con la del diseño. El decoupage solamente se lo voy a hacer en la parte de arriba de la tapa. Al interior después lo pintaremos en un color gris. Y empezamos aplicándole una capa finita y bien extendida de cola para decoupage. Colocamos la servilleta. Nos vamos a ayudar de un plástico para eliminar arrugas y burbujas. Presionamos del centro hacia afuera y retiramos el plástico. Volvemos a recortar la servilleta y vamos a dejar solamente lo justo para que cubra el borde del cartón. Aplicamos cola y lo vamos pegando. Y terminamos la tapa aplicándole de nuevo cola sobre la servilleta para asegurarnos de que se quede bien pegada e impermeabilizarla. Pasamos a hacerle el decoupage a la lata y voy a hacerlo con la servilleta de las flores de lavanda y con un pincel humedecido en agua voy a ir rasgando por los motivos que voy a utilizar. Lo hago con un pincel humedecido en agua porque así creamos una pelusita que nos ayudará a que nuestro diseño se integre perfectamente en nuestra lata. Si no lo queréis hacer con un pincel humedecido en agua, pues lo podéis ir rasgando con la mano.
El siguiente paso será integrar nuestra servilleta. El fondo que tiene es un gris claro, así que a pincel seco, con un pincel que esté viejecito, pero que las cerdas sean suaves, y con pintura en un gris perla. Mojamos el pincel en pintura y retiramos el exceso. Vamos a dejar muy poquita pintura en el pincel. Y a círculos vamos a ir integrando nuestro diseño. Para difuminar los bordes, tanto el de arriba como el de abajo, vamos a utilizar un pincel angular que humedeceremos en agua, retiraremos el exceso y mojaremos la puntita en pintura, en un gris más oscuro. Y lo mismo haremos por el borde de la tapa. Seguimos decorando. Con un pincel muy delgadito y pintura negra le vamos a ir haciendo algunos desconchaditos, pero no le hagáis demasiado para no sobrecargarlo. Un tirador de madera que he pintado con el mismo gris y se lo pegamos a la tapa. Y terminamos con unas poquitas salpicaduras en color negro, lavanda y púrpura. Pintura que he rebajado con bastante agua y con un cepillo de dientes pues iremos salpicando. Y voy a proteger todo el trabajo con un barniz en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa. Y así es como ha quedado. Siguiente lata, un poquito más pequeña para acompañar esta que acabamos de hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es quitarle este filo de aquí del borde. Con un abrelatas y con mucho cuidado para que no os cortéis. Y ahora vamos a hacer una jarrita. Podéis hacerla de muchas maneras, con pasta de modelar, con cartón, con papel aluminio para darle la forma del piquito y el asa. Pero yo no voy a utilizar nada de eso, voy a darle forma con las manos. Estas latas son blanditas, eso no quiere decir que lo vayamos a hacer en un pispás. Hay que ir con paciencia, con cuidado, primera para no lastimarnos y segunda para que nos quede bien. Y vamos a comenzar a darle forma. Con los dedos presionando de un lado para otro. ¿Veis que ya tengo aquí un piquito? Bueno, pues vamos a ir con cuidadito. Nos vamos a ir ayudando de unas pequeñas alicates.
Ya tenemos nuestro piquito formado. Ahora vamos a por el asa. Voy a utilizar una lata de refresco. También podéis utilizar tiradores de estos. Esto en cualquier ferretería lo venden. Esto es como de plástico. Y en los bazares también lo podéis encontrar. Para colocarlo aquí. Y también os podría quedar bien. Yo aquí tengo otra más grande porque voy a hacer dos. Y fijaros que pegado aquí pues ya tendríais el asa. Pero para que no encuentre este tipo de tirador, que lo haga con una lata. Y lo primero, vamos a quitarle la parte de arriba y la de abajo. Cortamos una tira, todo lo que es la lata de refresco, la abrimos y la tira nos tiene que medir 5 centímetros de ancho más o menos. Tampoco tiene que ser exacto. Y vamos a marcar en el centro 1,5 centímetros, con lo que a cada lado se nos queda una mediada de 1,7 a cada lado. Es aproximado. El ancho de nuestra asa yo quiero que mida 1,5. Lo que quede hacia los lados, eso no importa, porque la vamos a doblar. Con un buril le vamos a hacer las dos marcas centrales para que nos ayude a doblar la pieza. De esta manera le vamos a dar cuerpo al asa y también evitaremos que los bordes nos corten. Y vamos a darle forma a nuestra asa. La colocamos en la parte opuesta y cortaremos lo que nos sobre. Estoy aquí haciendo el asa para esta otra lata y se me ha ocurrido darle un mejor acabado con cables de la luz. Aquí ya lo tengo colocado, lo he puesto después de pegar el asa y bueno, cuesta un poquito más, así que lo vamos a hacer antes. Pues vamos a cortar un cable de la luz que más o menos sea la medida de nuestra asa. Y con un cúter que esté bien afilado vamos a cortarlo de arriba abajo solo por uno de los lados para abrirlo. Con cuidadito, sin prisa, y vamos a intentar ir en recto, no ir dando la vuelta al cable. Aunque si nos desviamos un poquito tampoco pasa nada. Y ahora vamos a sacar los cables de dentro. Antes de colocar estas tiritas del cable, vamos a darle la forma a nuestra asa y cortaremos el sobrante. Y ahora es cuando vamos a ir pegando nuestro cable. Por el corte que le hemos hecho, vamos a ir colocándolo por aquí, por el filo. Y en algunos puntos le vamos a poner adhesivo. Y de la misma manera colocamos el otro lado. Y terminamos colocándola en su sitio.
Después de esperar un buen rato a ver si el pegamento se secaba, mi sorpresa, al quitar la cinta de carrocero se despegaba. Este pegamento, que es el que yo tengo ahora, es un adhesivo de contacto. Malo no, malísimo. Lo compré en un bazar y no me gusta nada, por lo menos para el metal. Así es que he optado por lo más seguro. He utilizado estos encuadernadores que tiene patitas que se abren, ¿veis? Colocadas aquí y abiertas. Con un punzón he hecho un orificio tanto al asa como a la lata y se las he colocado. Esto sí que ya no se mueve. Y una vez ya lo tenemos así, la decoración va a ser exactamente igual que esta lata. Y ya están terminadas este trío que ha quedado muy bonito, con un par de servilletas y pintura. Esta es mi propuesta, pero podéis hacerlo con el estilo y técnicas que queráis. Y como siempre, os pido lo mismo, si os ha gustado, dedito arriba y compartir este trabajo para que más personas puedan verlo y así me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.